Bienvenidos a todos los que están acá. Les invito a poner en silencio, pero por favor, si pueden y quieren poner las cámaras, va a ser mucho mejor para poder verles las caritas y hacer de esto una cosa más humana. Siempre pueden conversarme y también podemos, hola Jaime, pueden hablarme por el chat si quieren hacer preguntas mientras vayamos conversando. ¿Ya? Bien. Tenemos hoy día una conversación con algunos ejemplos también de este paso del loop a la estructura, ¿ya? Me imagino que muchas personas, incluido yo, nos hemos encontrado con esta disyuntiva, ¿cierto? De cómo desarrollar una idea, cómo hacer que una música pueda encontrar una conclusión y convertirse ya en una pieza completa y no solo una primera idea. Un amigo se rió de mí en buena, me mandó unos corazoncitos en Instagram porque yo dije la trampa del loop, ¿cierto? Y es polémico igual, ¿no? Y es patudo de mí porque en verdad yo soy un gran amante del loop. Así, vengo de como de la filosofía del loop porque, porque de alguna manera algo pasa con el loop. Y de hecho creo que tengo que partir como haciéndole justicia a eso que dije porque finalmente el loop también es como un gran punto de partida de la música. Y yo siempre sugiero y les invito como a partir creando un buen loop, una buena idea, ¿ya? Primero, para los que no saben mucho de lo que estoy hablando, porque tal vez son terminologías nuevas, ¿cierto? Un loop es como algo que se repite, ¿cierto? Un ciclo que se repite, ¿ya? La música siempre tiene ciclos, ¿vale? Como la vida misma. Entonces, que un ciclo sea interesante, que un ciclo sea potente, va a ser lo más importante, siempre, ¿ya? Entonces, partir desde una escena, desde un loop, de un momento que sea como cool, es súper importante, ¿ya? ¿Cómo crear eso? Bueno, ahí ya podríamos hacer obviamente otro webinar y otra conversación. Tiene mucho que ver con la conexión, con el juego, con el disfrute, con el pasarlo bien y con el experimentar hasta llegar a algo bueno, ¿ya? Pero hoy día vamos a conversar qué pasa cuando ya lo tenemos, pero sin desmerecer esto del valor del loop, ¿ya? De partida, este concepto de loop o de repetición, creo que no es solo de la música pop o la música electrónica, sea el hip hop, el techno, el house, o incluso la música pop que cambia, siempre tiene ciclos, ¿cierto? Pero esta idea del loop no solo viene desde ahí. Ahora meditándolo durante la tarde dije, ¿dónde está también esto de la repetición? ¿Y por qué está la repetición como parte básica de la música? Y ahí me di cuenta de un principio súper importante de la música que es comunicación, ¿cierto? Porque la música es un lenguaje de comunicación entre las personas. Tiene que ver con la coherencia, ¿ya? Entonces, si yo hoy día, por ejemplo, me voy en volá y me pongo a hablarles de la industria de la música y de cómo acustizar la sala, ustedes dirían, uy, estuvo acuática. Seguramente varios apagarían la cámara en un ratito y se irían. Necesitamos que haya una coherencia en esa comunicación, que haya un camino, un recorrido que diga, ay, hubo un desarrollo, hubo algo ahí que me dijeron algo, partieron por una parte, llegaron a una conclusión y me voy con algo, ¿cierto? Lo mismo en una conversación con un otro. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos un principio de estructura, ¿ya? Entonces me doy cuenta que la música, que es un lenguaje de comunicación, siempre tiene algo de eso. Siempre tiene estos conceptos de desarrollo, de profundización y por ende de variación también, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando no se varía o cuando se varía muy poco? Me imagino que muchos de ustedes aquí aman la música electrónica, ¿no? La música electrónica de club, de ir a un club a bailar, por ejemplo, ¿cierto? Nos encanta, po, ¿cierto? eh, hay como, ya cada vez menos, porque hay más cultura, ¿cierto? Pero antes era como, ah, a ti te gusta el punchi punchi. Ah, no, esa música monótona, ¿cierto? Que lata, ¿cierto? Ahora no, pues ahora están resignados. ¿Por qué? Porque ya lo vivieron, porque seguramente fueron a una fiesta y les quedó gustando el punchi punchi, ¿cierto? ¿Qué es lo que genera ese punchi punchi y esa repetición? Genera una cosa que se llama trance extático, ¿ya? Las personas entran en estados de conciencia alterados sin ayuda, ¿ya? Y ahora, si quieren más ayuda para potenciar y porque tienen mucha cabeza y tienen algo que ayudarse, puede ser, pero solo con la música es suficiente.
¿ya? Y esto no lo digo yo, lo dicen los científicos, se sabe por experiencia. Es cosa de mirar a los evangélicos ahí repitiendo cosas y entrando en trance. No sé si han visto esos videos, son unas cosas impresionantes, ¿cierto? El ser humano entra en estados de conciencia alterados cuando se ve sometido a una textura repetitiva. Entonces hay un estado, hay una cosa como de predictibilidad. Es como que la música te dice, no te preocupes, que aquí nada va a cambiar, nada va a ser brusco. Tú vuela, tú mueves tu cuerpo, tú entras en un estado alterado de conciencia. Concéntrate en lo que te está pasando, ¿ya? Entonces por eso quiero partir, ese es mi argumento principal para decir, viva el loop, todo bien con el loop, no es una trampa, es una belleza, es una maravilla. Pero hay estilos de electrónica y hay estilos de electrónica, ¿cierto? Hay muchas corrientes. Tengo alumnos, por ejemplo, que les gusta mucho el minimalismo, ¿ya? Cosas muy limpias y muy poco y que pasan muy poco. Generalmente son músicas además que están pensadas para ser mezcladas con otras. O sea, de repente llegan a las clases con unos tracks de 7 minutos que varían muy poco y bueno, ahí estamos esperando, pero he aprendido a apreciarlo y a entenderlo. Y luego hay otras electrónicas como más EDM, por ejemplo, que cambian mucho más rápido. Subida, bajada, build up, caída, qué sé yo, en 3 minutos ya pasó el tema, ¿cierto? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Aquí no hay juicio. ¿Qué genera una cosa? ¿Qué genera la otra? Sí es importante. Eso sí es interesante analizar. Lo que es más pegadito, por decirlo así, lo que varía menos, genera más introspección, ¿sí? Es más hacia adentro la mirada. Y lo que cambia más extroversión, ¿sí? De hecho, generalmente si tú vas a ver el público de la música más como techno under, que varía menos, más minimal, que sé yo, la gente está más para adentro bailando, ¿cierto? Pero EDM, festivales así, la gente está con las manos para afuera, se está mirando entre ellas, está güey, ¿cachai? Como es mucho más extrovertido, ¿ya? Entonces, más variación, más extroversión, más atención requiere. Menos variación, más introspección, más trance, ¿ya? Ok. De todas maneras, en ambos casos, siempre van a haber ciertas necesidades de cambios y variaciones, ¿ya? ¿Para qué? Para que el auditor, si estamos en música electrónica y estamos bailando, por ejemplo, tenga, además de ese viaje interior, pueda afirmarse de algo que está cambiando, junto con él su sentimiento y su estado interior, obviamente, ¿cierto? Es una acción chamánica. No sé si alguien aquí alguna vez ha vivido esto que se llaman bueno, ceremonias de ayahuasca o qué sé yo, o cualquier tipo de ritual, como por ejemplo los temazcales, donde se ocupan ícaros, que son cánticos como de tejidos, ¿cierto? Estos tejidos estos tejidos andinos que se ve que sube, que baja y se repite, ¿cierto? Son ciclos así bien cíclicos, generalmente pentatónicos, que te ayudan como a profundizar y ir en un estado, y hay un grado de predictibilidad en ello, ¿ya? Entonces, para que esos materiales puedan además profundizar en el viaje, tiene que haber cierta variación, ¿ya? Y antes de pasar como a la producción musical, ya yo les tengo ejemplos principalmente de electrónica, aunque se pueden aplicar a todo. Antes de pasar a eso, quiero que escuchemos un ejemplo de música clásica, porque esto no es exclusivo de la música electrónica, sino que tiene que ver con lo que les estaba conversando recién, con la necesidad de una coherencia o de un desarrollo de algo, ¿cierto? Una película, por ejemplo. A ver, primero, la música trabaja con el factor tiempo, ¿sí o no? El tiempo es nuestro canvas, el tiempo es nuestro cuadro en blanco donde nosotros dibujamos nuestra música. Otra disciplina que trabaja con el tiempo es el cine, ¿cierto? Una película de 1 hora, un cortometraje de 30 minutos, una película de 3 horas, de 2 horas y media. Para que la atención, que es la clave, para que la atención siga ahí, la película tiene que tener cierto desarrollo, ¿cierto? Quizás los personajes que se presentan a los 15 minutos los vamos a ver a las 2 horas en otro estado, ¿cierto? Es necesario que eso pase, ¿ya? Y eso pasa en la mayoría de las músicas, ¿ya? Son pocas las músicas que no citan o no recitan cosas, ¿cachai? Obviamente hay de todo y podemos hacer lo que queramos, ¿ya? Pero en general, como es comunicación, hay un desarrollo de un material, hay una variación de un material. Entonces, por ejemplo, esto como no es exclusivo solo de la producción musical, del sinte, del beat, etcétera, que ya lo vamos a conversar, quiero que veamos que también pasa en una composición de música clásica, ¿ya? Un compositor muy conectado y muy
power es Bach, ¿cierto? Imagino que lo han escuchado hablar, si no han escuchado su música, se los recomiendo. Él componía para Dios, entonces su música es muy conectada, ¿cierto? Componía para la iglesia, independientemente de lo que pensemos, está hablando de algo invisible, entonces es muy fino lo que él hace, muy conectado con la emoción, ¿ya? Entonces esta pieza, que es la suite de cello, que todos la conocen, cuando le ponga play lo van a reconocer, tiene a uno le da la sensación de que la música avanza, 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 ¿ya? Es como que siempre estuviera cambiando hacia adelante. Y sí, está cambiando, pero no se resetea, no es que vaya desde cero. Escuchemos un segundito. Confírmeme si suena bien. ¿Quién sintió que solo avanzaba, 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 avanzaba? Pueden levantar la manito, no pasa nada. Ya, ahí. Vale. Bueno, sí, efectivamente avanza, ¿cierto? Pero hay una célula que se repite. Y la célula es tun, tu ti, tu ti, tu, tun. Es así de simple. Tun, tu ti, tu ti, tun. Tun, ti, tu ti, tun. Y eso va cambiándose. Primero, unas notas, después esas notas suben, después esas notas cambian, después esas notas se invierten, después se queda pegado a las de arriba y después repite el motivo. Bien, atento. Escúchelo con esa. Le voy a hacer una coreografía, miren. La nota según el acorde, pero se queda pegado arriba. ¿Se fijan que es un motivo que se está variando? Entonces, es lo hermoso, una de las cosas hermosas de esta música y potentes, es que en vez de ser un ciclo, un loop, es una espiral, ¿cierto? Porque cada vez que pasa de nuevo por ese motivo, cambia, ¿cierto? Es algo nuevo, como la vida. Ojalá que la vida te encuentre más en espiral que en loop, si no, preocúpate. ¿Ya? Entonces, lo que sucede ahí son transposición de motivos, variación. Además, si se dan cuenta, eh, esa música era una melodía, ¿cierto? Es una nota al lado de la otra. No hay un acorde atrás, no hay una batería, ¿cierto? No hay unas cuerdas encima, no hay una melodía. Es solo una melodía, nada más. Sin embargo, solo con esa melodía, el compositor logra hacernos un viaje armónico. Van cambiando los acordes porque él está pasando por notas de acordes. Entonces, ese motivo lo va adaptando a ciertos acordes, ¿ya? Vale. No los quiero marear con eso porque podríamos estar un buen rato analizándolo. Pero quiero que se den cuenta que aquí también hay un loop y hay variación de ese loop, ¿ya? Ok. Entonces, entrando ahora a la producción musical. Nosotros siempre hablamos de que en la producción musical existen cuatro aspectos principales, ¿sí? Uno, el ritmo, ¿ya? El ritmo está en toda la vida, ¿cierto? Si estamos hablando de un ciclo, estamos hablando de una espiral, hay un ritmo. ¿Ya? El ritmo es parte de todo. Y generalmente el ritmo en una producción como de pop, de electrónica, de hip hop, de sea lo que sea, está dada por la batería, en un lugar como más clásico, ¿cierto? Luego tenemos la armonía, ¿ya? Y la armonía es la relación entre las distintas notas, ¿ya? El viaje a través de las tonalidades, de los acordes, ¿sí? Tercer aspecto, la melodía. Y la melodía es lo que acabamos de escuchar. Es una nota después de la otra, ¿cierto? Que además tiene la capacidad de condensar toda la música, todos los aspectos de la música, el ritmo, la armonía, y también el mensaje, ¿cierto? La melodía es muy potente en la memoria, ¿cierto? La melodía queda así grabadita. ¿Ya? Por eso que nosotros cuando decimos, oye, ¿cachai esa canción? Te sirvo la canción o te la canto, pero no te va a mostrar el beat, te va a mostrar la batería, ¿cierto? Te va a cantar la melodía.
Y luego, por cuarto aspecto, que nos importa mucho, sobre todo ahora, o sea, que hacemos producción, ¿cierto? Es el factor de color, ¿sí? La coloración de mi sonido. ¿Cómo suena este sonido versus este, ¿cierto? Son distintos sonidos, distintos colores, ¿ya? Estos cuatro aspectos son los que podrían componer, por ejemplo, un momento musical, ¿cierto? Yo puedo hacer un beat o un loop, ¿cierto? Loopeando o agregando ciclos de cada uno de estos aspectos. Voy a abrir una sesión que nos va a ayudar a ver esto en la práctica. ¿Ya? Esto es una música que yo hago en vivo, esto es un live que hago de música electrónica. Recuerden que en cualquier momento pueden preguntarme, hola Denise, pueden preguntarme, ay, la Valentina me dijo que estaba con buen internet, pero qué bueno que estás. Ya, pueden hablarme por el chat, a veces me vuelo y no cacho, pero siempre voy a estar tratando de mirarlo, ¿ya? Entonces, bueno, primero, para los que no saben, esto es Ableton, ¿ya? El software que ocupamos nosotros en estas clases, ¿cierto? Y que, bueno, a mí me cambió la vida. ¿Qué te voy a decir? Me cambió realmente la vida cuando lo conocí. Osvaldo lo sabe porque nos conocimos en la universidad. Este software me rompió la linealidad de la creación y ayudó a que la música electrónica estuviera más sujeta al vivo, ¿ya? Entonces, pequeño paréntesis para que lo conozcamos, este software tiene esta vista, que es la vista arrangement, donde cada uno de estos elementos es una pista, ¿ya? Y yo para crear una estructura tendría que poner elementos aquí y acá, qué sé yo, y cuando le pongo play, esos elementos son leídos a nivel vertical. Entonces, cuando aquí hubiera un elemento, sonaría, se le agregaría otro aquí, etcétera. Ese es un software para producir música y como ese hay muchísimos, ¿ya? En esta vista. Lo novedoso de este software es que nos muestra esta otra vista, ¿ya? Y esta es la vista sesión. Y en esta vista, las pistas, en vez de estar así horizontal, están verticales. Y los elementos, en vez de depositarlos en la horizontalidad, yo ahora los pongo dentro de unas casillas, deposito mis clips, mis loops, ¿ya? Y cada uno de estos, por ejemplo, funciona como un momento de una música, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a partir activando el loop, los loops de ritmo, ¿ya? Y ahí voy a hablar de algunas maneras de hackearlo, vamos de a poquito. Entonces, por ejemplo, acá tengo un hi-hat. Tengo otro andando vuelta. Solo el hi-hat, ¿ya? Si se fijan, aquí tengo un loop de un compás, tic, 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 tic. ¿Ya? Puedo agregar otro loop de otro compás, que son un hi-hat en contra. Aquí puedo agregar otro hi-hat que se demora un poquito en entrar, porque así yo hago que mis escenas tengan un desarrollo. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un ciclo súper simple, ¿cierto? ¿Qué más le podemos agregar? Aquí tengo unos ruiditos. Y este sería como el aspecto rítmico, ¿vale? Ahora agreguémosles armonía. Vamos a ponerle elementos. No, primero, obviamente, el bombo, ¿cierto? Ahora vamos a agregarle elementos armónicos y melódicos. Ahí tenemos un bajito. Vamos a agregar más elementos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, a nivel de ritmo, tenemos algo muy pegadito, muy simple, ¿cierto? Un bombo con un hi-hat en contra, con algunos más chiquititos, un par de texturas atrás. Y tenemos un bajo que está pegado en una nota, ¿cierto? Y una nota como aparentemente pegada también. ¿Ya? Entonces eso sería como un loop, ¿cierto? Ok, pequeño salto. Una forma muy buena para componer música que yo recomiendo es generar una escena que me guste. ¿Ya? ¿Qué es una escena en Ableton? Sería una horizontalidad de elementos, donde yo tengo todos mis elementos que funcionan agrupados en una sola escena que se llaman.
Y esto funciona como un Excel. O sea que si yo le pongo play a esta escena, voy a escuchar todos unos elementos que suenan bien para mí. ¿Ya? Que en su totalidad yo digo, tienen onda, es suficiente. Entonces, por ejemplo, acá. ¿Suena bien? ¿Sí? ¿Está sonando bien? ¿Qué dice el público? Sí, suena bien. Bacán. Ya. Entonces, ahí yo ya tengo un momento que yo digo, me gusta. Entonces, una buena meta, yo creo que lo dije ahí por Instagram, como que el primer loop te guste, ¿cachai? Porque no sirve de nada desarrollar algo que no te guste, ¿ya? Es decir, como ya, aquí hay algo bacán. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que estamos aquí y decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué más? ¿No? ¿Cierto? Ya, ¿y ahora qué puedo hacer? Ahora es donde vienen los desarrollos que podemos verlos por segmento de estos 4 aspectos de la música. Primero, aspecto rítmico. Ya. El ritmo, ¿cierto? Aquí podría hacer obviamente un webinar entero y seguramente lo haré más adelante, ¿cierto? Solo de ritmo. Pero el ritmo tiene que ver con estas pulsaciones que en principio parecen no tener mucha nota, ¿cierto? Y en este tipo de música genera energía, movimiento, ¿cierto? Ese ritmo requiere cierta renovación, ¿cierto? ¿Cuánta renovación? ¿Qué tan seguido? Depende de lo que tú estés generando, ya lo hablamos. Más minimalista o más pop, ¿cierto? Pero de todas maneras, este desarrollo tiene que ver con el agregar y quitar cosas, ¿ya? Entonces, una manera de componer puede ser generar un momento que funcione y luego ir quitando cosas, ¿ya? Ese agregar y ese quitar de cosas no es al azar, ¿cierto? No es en cualquier momento, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta? Ya hablamos de la música electrónica, yo vuelvo a la música electrónica porque es como bueno, además de que nos gusta mucho, ¿cierto? Es creo que es un sample o una muestra, digamos, muy, muy clara de los principios de la música que también se dan en el pop, ¿cachai? Pero la música electrónica es bacán porque se nota mucho. ¿Se han dado cuenta cuando están bailando? Que ustedes dicen, ahí viene algo, ¿cierto? Ahí viene, y todos están esperando que venga, y viene, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Entra un hi-hat, que no había. Y de repente ustedes saben que viene, ¡pum! Y viene una bajada, ¿cierto? No es antes y no es después. O a veces dicen, ahí viene, oh, no vino, hoy se pegó el DJ, ¿cierto? O si no, viene y espera un ratito y hay un oso, y tú dices, oh, y todos hacen, revienta, ¿cierto? Pero intuitivamente tú sabes que viene ahí algo. Todos en la pista están mirándose y haciendo y de hecho se quedan callados, generalmente los que están hablando están, porque viene, ¿cierto? Ese punto de cambio se da en base a cierta geometría y simetría. La música se desarrolla de manera generalmente binaria, ¿ya? 2, 4, 8, 16, 32, 64 compases, ¿ya? Se van dando ciertas vueltas y en esas vueltas es donde, ¡pum!, se va renovando. Ahí va entrando algo nuevo. En el pop pasa lo mismo, ¿cierto? La primera estrofa será 8 compases, después viene el segundo pedazo de la estrofa, quizás entra la batería, y son 8 compases de nuevo, después viene un puente que durará quizás 4 y después otros 8 que dura el coro, se repite otro, son 16. También hay una geometría y una simetría que se va respetando en pos de, como de alguna manera, darle el gusto, que no sé qué es primero, es como la gallina y el huevo y la gallina, pero como que uno busca también satisfacer esa expectativa, ¿sí o no? Como que uno quiere que les den el gusto, ¿cachai? Y la gracia de la música, y dependiendo de las personas, qué música te gusta más o menos, es que tanto me dan en el gusto, ¿cierto? Yo creo que quizás a Juanma le gusta que le rompan esa predictibilidad, pero tal vez me dan en el gusto porque, por ejemplo, lo que escuchamos el otro día de música, ok, cambió en el momento que tenía que cambiar, pero entró en un universo completamente impredecible, ¿cierto? Entonces, entre la predictibilidad y la variación. Ese equilibrio depende de las personas, po, ¿sí? Hay personas que necesitan más variación y más novedad, y otras que no les gusta mucho, les gusta más la predictibilidad, por eso el pop pega tanto, por eso podemos hablar del reggaetón también, porque quizás hay mucha más gente que requiere una predictibilidad en este país, ¿cierto? Porque es el país que más reggaetón ha escuchado del mundo, por cierto. En fin, sin juicio, vamos. ¿Ya? De todas maneras, este cambio rítmico, ¿cierto? Se va dando simétricamente. ¿Y cómo se da? Agregando y quitando cosas. Entonces voy a hacer un salto,
¿ya? De estas escenas, ¿ya? Esto ya es como un pequeño tip de composición en Ableton, ¿ya? Funciona bacán hacer una escena que te guste, como la que les acabo de mostrar, que sí, me gusta. No está tan bien mezclada porque después la arreglé y no está aquí el arreglo, pero filo. Y después esa escena irla como modificando. Primero vamos a hablar de solo lo rítmico. Esto parte así. No, esto parte sin ritmo primero. Voy a ir saltando rápido, los saltos deberían ser simétricos y mucho más pausados, mi música es más pegadita. Se parte así y después entramos en esto. Solo ritmo. Si hablamos solo de ritmo, tenemos un bombo. Pum, 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 ¿cierto? Es como un bombo y un contrabombo. Y un tom. Tum, tum, un tom que está aquí. Tum, cutun, tum, 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 ¿ya? ¿Cómo avanza en el ritmo? Subimos de nivel, ¿cierto? Tengo que hacer un paréntesis, perdón. ¿Puedo hacer un paréntesis? Eh, Me parece que es importante como productores musicales que somos, no solo veamos la música como acordes, beats, sonido, etcétera, sino también desde el fenómeno sónico, ¿ya? Los medios, el espectro, ¿ya? Lo más grave, de ahí para abajo escuchan los elefantes, lo más agudo, de ahí para arriba los murciélagos, los delfines, en el espectro que nosotros escuchamos, ahí es donde sucede la música para nosotros, ¿ya? Este desarrollo que vamos a ver, especialmente con el ritmo y bueno, con los otros elementos también, tiene que ver con ese balance en el espectro. En un beat como este tenemos el bombo que está lleno y comiéndose todos los graves, ¿cierto? Tenemos un tom que está como en los medios graves y ahora estamos empezando a sumar geométricamente cosas en los agudos. Por una cuestión de fenómeno de la vibración, los graves tienen menos espacios que los agudos, ¿ya? Hay como una jerarquía. Abajo hay mucho menos espacio, por eso tenemos generalmente un bombo o un contrabombo, pero podemos tener 7 hi-hats, shakers, ¿cierto? Eso es por un fenómeno de cómo la vibración se va dando y cómo las notas abajo no se entienden y arriba se superentienden y caben muchas más cosas, ¿ya? Entonces, al desarrollo de una batería, para que ésta vaya avanzando y se vaya ingresando energía en una música, nos va a convenir trabajar especialmente con los agudos y los medios. Ahí es donde vamos a empezar a subir. Entonces, si estábamos primero acá, esto obviamente mi música tiene que ser más digerido y más larguito, voy a pasar de una, ¿qué va a entrar ahora? Agudos. ¿Sí? Y después, un poquito más. Olvídense de la armonía, por favor. Solo son las percusiones. Voy a detener la armonía mejor. Vamos a sacar la flautita. Chao contigo. Voy a sacar hasta el bombo. Chao. Fíjense ahora, entraron más elementos rítmicos. ¿Cierto? ¿Y para qué hablar del siguiente? Vamos al siguiente. Ahora tenemos caja. Y ahí vamos subiendo de nivel, ¿cierto? ¿Se entiende? Son distintos como niveles, ¿ya? Nosotros en clase generalmente trabajamos con un drum rack y ese drum rack lo vamos como variando a partir de agregarle y quitarle cosas. ¿Ya? Vale, entonces es una manera de ir avanzando. ¿Cuándo deberían entrar y salir estas cosas? Ya lo hablamos. Geométrico, 8, 16, 32. Y ahí, si estáis haciendo un live, tenéis que tener esto muy metido en la guatita. Es como, la guatita tiene que decir ya, pasaron los 32, ahora cambia, ahora que pase algo. Ya. Vale, eso es a nivel rítmico. Armónico. ¿Ya? En armonía tenemos varias posibilidades, ¿ya? Muchas posibilidades. El universo de la armonía es bien, bien vasto. Pero quizás podemos tener primero tres primeras básicas. Sin armonía, armonía pegada y movimiento armónico. ¿Ya? Entonces, en esta música que estamos escuchando, yo trabajo con las tres cosas. Por ejemplo, aquí no hay armonía,
Vamos a quitarlas. Vamos a sacar los elementos armónicos. ¿Alguien no entiende lo que es armonía? ¿No? Armonía son estas tonalidades. A ver, si le pregunto cosas, mejor se las muestro. Armonía va a ser esto que está aquí, miren. Esto. Un acorde. Otro acorde. ¿Se dan cuenta que es emocional? Es un movimiento emocional. ¿Qué dice? ¿Sí? Eso es la armonía, ¿ya? Son acordes, ¿ya? Acordes que van cambiando. Entonces yo dije, tenemos tres opciones para trabajar la armonía dentro de una composición, o tres primeras, hay muchas más que Barça, decir que son solo tres, pero para partir como de los basics, podemos no tener armonía, que podría ser quizás un momento como este, si le sacamos el citar y la explosión, y las cuerditas. Igual tiene unas cosas armónicas, ahí sí. Ya estamos sin armonía. Y ahora... No todavía, ¿cierto? 5, 6 y ahora pegadita, armonía. Y... Ahí teníamos sin armonía. Y luego le pusimos pegado, armonía pegada, ¿sí? Y después podemos tener la posibilidad de movernos armónicamente, ¿ya? Eso genera un montón de posibilidades, ¿cierto? Entonces, sí me interesa que veamos qué es lo que sucede cuando nos movemos o cuando nos quedamos pegados, ¿ya? Porque finalmente todas estas decisiones tienen que ver con la percepción, ¿ya? Con qué genera, qué provoca esto en el cuerpo y en nosotros. Si yo estoy en un tema, mi tema está todo el rato acá, ¿ya? Supongamos que está pegado en un acorde. ¿Ya? Mientras ocurre algún desarrollo rítmico, ¿cierto? Y si de repente yo voy y me muevo, ¡wow! Vuelvo. Yo siento que es potente lo que sucede con el movimiento armónico, ¿ya? No es poco, ¿ya? Muchas veces cuando estamos aprendiendo armonía es como llegan y ponen acordes y llenan de acordes y en verdad el movimiento armónico yo lo encuentro súper intenso. Es muy emocional, es muy fuerte lo que sucede ahí, ¿ya? Quedarme pegado y moverme son posibilidades económicas dentro de una música. No tener armonía también, ¿ya? Ya. Entonces, estábamos hablando de movimiento pegado armónicamente. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando sobre esto nos movemos armónicamente. 5, 6 y vamos. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es mi fórmula en esta música, ¿cierto? Pero es potente lo que sucede. Es como, yo lo encuentro bien intenso. Entonces podemos, a nivel armónico, alternar, no tener armonía, quedarnos pegados a la armonía y movernos armónicamente. También podemos tener distintos ciclos armónicos, ¿ya? Una A y una B se ocupa mucho en la música, ¿ya? Un ciclo A, que puede ser, no sé, este que estamos escuchando ahora, y quizás después otro ciclo de acordes. En el pop se ocupa mucho, estrofa y coro, se ocupa un montón, ¿ya? Tercer aspecto de la música, melodía, ¿ya? La melodía, como lo vimos bien en Bach, ¿cierto? Un motivo que pueda recitarse o reaparecer y variarse, ¿ya? Dependiendo del estilo de música, esa variación
va a estar más acorde a lo que se está haciendo. Por ejemplo, en el pop muchas veces no hay mucha variación, ¿ya? En el pop estoy hablando de Billie Eilish, estoy hablando de Dua Lipa, estoy hablando de Madonna, de... Las melodías generalmente se presentan de la misma manera cuando se vuelven a presentar, ¿ya? ¿Por qué? Porque se apela a la memoria, ¿ya? Porque queremos que algo quede grabado ahí, ¿ya? En el caso de Bach, por ejemplo, creo que, eh, creo que muy pocas veces vuelve a ser el motivo como lo hace al principio, ¿ya? Sino que siempre está como variándose, ¿ya? Y eso va a depender del estilo de música. En la música electrónica, la melodía es más ausente, ¿ya? En general la melodía es como más como un elemento de repente que aparece, ¿cierto? Pero tiende a no estar tan presente, pero dependiendo del estilo. El EDM ocupa más melodía y más presente, ¿ya? Ya. Un aspecto que es ultra, hiper importante en este desarrollo de una música, de una sonoridad, es el factor cuarto que hablamos, que es el factor de color, ¿ya? La variación de un color en la música electrónica y en la música en general hoy día se está ocupando mucho, y bueno, también lo hacían los compositores clásicos a través de la orquestación, ¿cierto? La variación de color es un muy buen elemento para profundizar también y para variar en nuestro loop, ¿ya? ¿Qué define esa variación? Puede ser síntesis, puede ser diseño sonoro, puede ser mezcla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta misma música que tengo acá, que se está viendo, ¿cierto? Estoy compartiendo la pantalla, ¿estamos bien? Sí, ya. Quedé como traumado con lo de la RAM. Entonces, por ejemplo, dentro de este universo que tengo acá, hay un elemento que es una especie de loop, ¿cierto? Como parecido al de Bach, pero mucho menos complejo. Es simplemente un arpegio. Pum, ping, pam, pum, ping, pam, pum. Y si se dan cuenta, un loop muy cortito. Pero fíjense lo que está pasando. Esta toma es bien larga, de hecho. Yo lo que hice acá fue loopear un MIDI, mandarlo a un sinte y ir jugando con las perillas del sinte. Está cambiando el color. Está entrando un ruido, ¿cierto? Ahora que han pasado ciclos simétricos, se debería abrir más. Y... ¿Sí o no? Entonces ahí tenemos la variación de color a partir de la mezcla y la síntesis. Algo interesante es que nada de lo que yo les estoy desgranando funciona por separado, ¿cierto? Chistoso porque yo en las clases trato de separar las cosas para poder enseñárselas, pero obviamente están siempre separadas, ¿cierto? O para que es como damos desgranando algo para poder entenderlo, como cuando uno rompía un juguete cuando niño chico para poder entender cómo era por dentro. Entonces, el ritmo de este cambio de color, ¿cierto? Que acabamos de escuchar, no es aleatorio. Si se dieron cuenta, aquí abajito tengo la marca de los compases, aquí tengo una vuelta entera de 8 compases, aquí tengo otra vuelta de 24, ¿cierto? Cuando llega acá, aquí se abrió, ¿cierto? Aquí como que hubo una subida de ola. Y aquí se abrió. Entonces, les quiero hacer un dibujito que yo siempre lo dibujo que tiene que ver con, además con la naturaleza de la vibración y la armonía, pero que curiosamente también se aplica a lo rítmico, que es este famoso dibujito que siempre hago en las clases, que es este que está acá. La música, y la armonía sobre todo, son distintas vibraciones, ¿cierto? Las vibraciones se miden por ancho de onda, ¿ya? Una onda más ancha, más larga, es grave, y una onda más rápida, más chiquitita, es más aguda, ¿ya? Para que una nota, por ejemplo esta, suene bien con esta y con esta, hay un calce geométrico que ocurre con las vibraciones. ¿Ya? Esto es la armonía. Y esto es el fenómeno de la música. Que esto nos provoque pena, alegría y euforia, eso es una rareza. ¿Ya? Y es la magia de la música. ¿Ya? Pero esto sucede.
como en la música y como en la vida, todo está conectado también. Aquí, que esto es un fractal, ¿cierto? Porque está una figura contenida sobre sí misma, también podríamos hacer una tremenda clase sobre eso. Aquí también, si bien es la armonía, aquí también está el ritmo. Podríamos decir que aquí está el cuatro compases, y aquí hay otro 4, y aquí hay un ciclo de 8. ¿Sí o no? O quizás este es nuestro intro, aquí entró el hi-hat, después aquí hubo una bajada, aquí está mi drop, y quizás por acá está el gran drop. ¿Lo ven? ¿Se puede ver? ¿Entienden lo que estoy como explicando? Tratando de hacer la analogía que estamos haciendo. Estos cambios de color que estoy haciendo, estas modificaciones en la síntesis, también van utilizando estos momentos. Por ejemplo, si yo voy abriendo un filtro y va pasando, quizás puedo bajar acá y aquí quizás voy a una subida grande y llego acá. Y quizás, si quiero hacer más divertido aún, podría ayudarme aquí a hacer y subir un poquito aquí también. Entonces esta línea verde igual está afectada por esto. Entonces igual está contenido el ciclo de cambios de modificación de color, está contenido dentro de simplemente mi parte armónica o mi loop de color, mi variación de diseño sonoro. ¿Ya? Entonces es como una especie de atardecer que está cambiando de a poquito, ¿cierto? El atardecer no es como fucsia, rojo, no ya se acabó, ¿cierto? Es como naranjo, tú no sabes qué es rojo, hoy de repente es como hoy fucsia y querés seguir mirándolo, por eso es tan hipnótico, porque está cambiando muy sutil, ¿cierto? Entonces, una música, sobre todo la música electrónica, trabaja mucho con eso, pero ahora el pop también lo ocupa, ¿cierto? Y bueno, la música clásica también la ocupaba antes con otros conceptos, digamos, con otros recursos, ¿ya? Con estos elementos podemos desarrollar un tema a partir de una idea musical o un loop, una escena, ¿ya? Obviamente, hablar de estructura también podrían ser, más que obviamente un webinar, podríamos hablar mucho más rato, ¿ya? Sí quiero dar algunos conceptos. El desarrollo de la estructura tiene que ver mucho con la atención, ¿sí? Este mismo webinar, ¿cachai? Yo quiero que estén aquí y por eso les quiero ver las caritas y trato de cómo hacerlo entretenido y dinámico para que no se me vayan y no miren su celular y la atención, ¿cierto? La atención es la gran moneda de hoy en día, po. Todo es atención, todo está luchando por nuestra atención, por eso que Instagram decimos que es gratis o Facebook y no es gratis, la moneda eres tú, ¿cierto? Tu atención, tu foco. Sobre todo hoy en día todo está luchando por nuestra atención. Entonces ustedes están jugando con lo mismo como artistas. Ustedes quieren capturar la atención de alguien por 3 minutos, por 6 minutos, por 2 minutos. Quieres decir algo, quieres comunicar algo. ¿Cómo sostener esa atención? Ya, y empiezan a ver ciertos conceptos, ¿ya? Narración, yo creo que es un buen concepto y que tiene que ver mucho con el cine también, ¿cierto? Para que una película nos mantenga ahí, obviamente depende de la naturaleza, hay películas de Hollywood que a ti te pueden cansar, o películas más de cine arte que te pueden aburrir, pero en general tienen que ver con una narración, se muestra unos personajes que después con el tiempo van cambiándose, tienen ciertos desafíos, quizás llegan a un clímax, ¿cierto? Y después como un nuevo final, una nueva caída. Ese es otro concepto ultra importante, el clímax, ¿sí? La idea de clímax. Y una música siempre tiende a tener un clímax. Hay músicas ambient que el clímax simplemente es como una precipitación de todo, una como gran aglomeración, ¿cierto? Hay músicas electrónicas que es el gran drop después de una gran bajada, ¿cierto? Hay música pop que es el último coro, ya con todos los elementos tirados encima. Entonces, nuevamente, el concepto de variación aparece ya dentro de la estructura, ya no solo de los elementos, sino de la estructura. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que mi idea musical, como la que estamos escuchando acá, tiene bombo, hi-hat, caja, y hay un punto en el que ya está todo. Armonía, ¿cierto? Todo este sinte que va cambiando, todo eso está junto. ¿Ya? Como mi gran loop, por decirlo. Ya este es mi gran momento musical. ¿Ya? Yo puedo hacer variaciones de eso. De hecho, por eso trabajo mucho en esta forma, porque yo puedo generar nuevas escenas donde digo, me voy a quedar solo con el bombo ahora y el bajo. Y quizás le agrego solo el sinte que va cambiando. Y con eso ya tengo un momento. A ver, hagamos la prueba. Vamos a hacer la prueba de exactamente eso. Entonces, por ejemplo, si yo estábamos mostrando esta escena. Yo puedo probar, ok, todo eso, ¿qué pasa si le saco más cosas? Le voy a sacar este splash, le voy a sacar el sitar, le voy a sacar... vamos a seguir sacando cosas. Hi-hats. Vamos a sacar los hi-hats.
Vamos a sacar el clap. Vamos a sacar estos hi-hat. Vamos a sacar esto. Miren, fíjense eso. Yo puedo decir, oye, está bacán eso, ¿cierto? Me gusta. Y esto ya puede ser otro momento de mi música. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Una variación de la textura musical. ¿Cachai? Si tengo 20 elementos en mi música, puedo tener de repente 5, puedo tener 8. ¿Ya? Entonces, variación de la textura musical. Otro concepto muy importante es el contraste. ¿Ya? La idea de contraste. ¿Ya? Que nuevamente estamos ya hablando sobre estilos, ¿cachai? Hay estilos que requieren mucho más contraste y trabajan con eso, como el pop, ¿cierto? O el EDM en la electrónica, y hay otros que trabajan con menos contraste, ¿cachai? Como más sutil. Entonces de repente el cambio es como entre un hi-hat. De hecho, a mí me sorprendió mucho eso cuando me puse a estudiar música electrónica, básicamente yendo a clubes con mis amigos, pero con un cuaderno en mano, muy ñoñamente. A veces un poco creepy, hay que decirlo. Me sorprendía de repente cómo de repente simplemente entraba un hi-hat en la música. Estaba todo así como avanzando, y de repente, y toda la gente, ¡uh! Se vuelta loca. Y yo como, pero si fue un hi-hat, no fue nada más que eso. ¿Ya? Algo pasó ahí en la percepción grupal, y seguramente no solo en la percepción grupal, sino también en la ejecución musical o en la mezcla que hicieron, que ahí se cumplió un ciclo perfecto, ¿cachai? Que cayó ahí como un punto como de la bolita, cayó así como de la proporción áurea, que también podría hablar mucho de eso, ¿cierto? Pero una vuelta que cayó ahí, y la gente dice, oh, perfecto. De hecho, a mí me pasa haciendo este live, que yo elaboro un build-up, una subida, digo, este es mi clímax. Y sí, a veces funciona, pero sigo avanzando y de repente meto algo y la gente dice, ¡wow! Y yo, chucha, ¿pero qué fue? Y ni siquiera sé qué fue. Tiene que ver con la cuenta, con el viaje que vivieron todos ellos, con el día, con la luna, yo qué sé. Pero sí con ciertas proporciones y ciertas variaciones, ¿ya? Un posible clímax de esta música. Vamos a verlo. De este momento, porque este es un live muy grande. Pero por ejemplo, estábamos aquí. ¿Ya? Voy a hacerlo rápido, ¿ok? Vamos a sacar elementos. Estamos pegaditos. Y dice. Pero no es todavía para mí. Subimos, pero para mí está todavía en el clímax. Aunque sí funciona en vivo, pero para mí no es todavía. Voy a filtrar un poquito para hablarle. A veces el reviente no es agregar, a veces es limpiar, miren. Para mí es el clímax. Igual la gente cuando toca en vivo grita donde gritó el ahí Eduardo. ¿Ya? ¿Por qué quería llegar ahí? Ya, bueno, como llegué a ese clímax, lo estuve cocinando un buen rato, aunque con ustedes lo hice rápido, ¿cierto? Pero fui alternando, me quedé pegado, después me moví, solo ritmo, qué sé yo. Esperé las vueltas indicadas para entrar con una otra cosa. Y cuando quise llegar al momento más álgido y tenía todo llenito, ¿qué hice? Limpié, ¿ya? Entonces, lo que hablábamos recién, contraste, ¿ya? Muy importante. Entonces, generalmente en una estructura musical, ya cuando esto lo podemos pasar a arrangement, ¿cierto? Que es la otra vista y hacemos una estructura completa, creo que generalmente se tiene que respetar una especie de estructura donde hay una introducción, que puede ser partir con todo, pero es la introducción, ¿cierto? Después hay un desarrollo de esa música, probablemente dependiendo del estilo puede haber un contraste, una A y una B, una estrofa coro, qué sé yo, y después llegamos a un clímax. ¿Ya? Ese clímax puede ser muy sutil, o puede ser medio putero como lo que acabo de mostrar mío, ¿cierto? Y luego
como un final, ¿ya? Una especie de conclusión y de cierre, ¿ya? Yo no soy muy partidario de someter la música a moldes, ¿ya? Y esto lo he dicho muchas veces en clase, yo no me parece sano decir la música se debe estructurar de una manera. ¿Sí? A pesar de que, sobre todo los DJs saben que cuando las músicas que uno mezcla, es como las veis y todas tienen como una estructura similar, si tienen un mismo estilo, ¿cierto? Tienen una bajada, un build-up y después al final, ¿cierto? Pero a veces la música que uno está haciendo tiene otros requerimientos, ¿cachai? Por ejemplo, esta música que estoy haciendo ahora, si yo la quisiera forzar a una típica estructura de música de club, estaría matando lo que pasa al final, que es como que se va para otro lado y pasa una cosa loca que a mí me gusta. Entonces, si vinieron acá, o si van a los cursos también, o si navegan por internet buscando fórmulas, bueno, conmigo nunca lo van a lograr porque yo soy anti-fórmula. Y ojalá que en internet, cuando las encuentren, hagan oídos sordos o logren filtrar para decir, ok, me robo esto, ¿ya? Pero aplicar una fórmula a un sentimiento o a una planta única que tú diste a luz es injusto y es mm, cruel, diría yo, ¿sí? Perdón lo dramático. Además que igual finalmente uno termina respondiendo a las estructuras igual. Pues yo a veces como, no, yo soy tan estructura, después escucho mi tema es más obvio que simple que todo, es como estrofa, coro y salida. ¿Ya? Finalmente es un lenguaje, ¿cachai? Bueno, pero qué rico que te encuentre la estructura y que no sea al revés, ¿sí? Y que no sea como un pie forzado y que tu espontaneidad y tu naturaleza no se vea limitada a la forma, ¿ya? Eso como conclusión después de un clímax de de mi webinar. No sé si alguien quisiera preguntar, comentar, pelar el cable con algo o... Vamos, Eduardo. Yo tengo dos preguntas que me Adelante. surgieron. Bueno, la pregunta uno es más que pregunta, es como algo que igual me ha pasado últimamente, que como estoy estudiando música, entonces todos los días como que me enseñan armonía, todo el día, acordes, toda la cuestión. Entonces estos últimos años me han bombardeado con una teoría Mm. de la cual como que ya me cuesta abarcar, ¿cómo se llama? A la hora de componer o de eso, como que me cuesta abarcar la simpleza de lo que hay. Por ejemplo, ahora que estáis tocando en el piano, eran tres acordes, entonces como que esa simpleza no, ya como que no la logro conseguir o como que estoy muy, así como, tengo como muy encima en todo eso, entonces me cuesta abarcar todo eso y llevarlo a una idea. Eso me ha pasado últimamente. Ya, yo creo que hay un error de concepto. Primero, felicitarte porque yo te lo dije y me encanta que esté pasando que estés estudiando música y estés profundizando más en música. Me alegro mucho. Segundo, decirte es normal. Estás en un proceso de como de abrir el closet y decir, oh, están todas estas herramientas, todas estas posibilidades, pero ya, pues, ¿con qué quiero pintar? Yo quiero pintar con spray, con óleo, con lápiz mina, con lápiz pasta, y ya, ya, pero después de decir, pues a eso voy con el error de concepto. ¿Cómo cuajarlo todo? Es que no. De repente el spray rojo y un plumón verde va a ser perfecto para tu cuadro, ¿ya? Es normal que ahora te agobies un poco y ahí yo te diría como nunca dejes de tener una relación visceral con la música, nunca dejes de tener una cuestión como desapegada de lo que, incluso de lo que te enseñé yo en la escuela, como libérate de todo, incluso lo que te acabo de decir, como llega un punto como autodidacta y punky, ¿cachai? Como yo hago mi música, la música es de la calle, ¿cachai? Y eso yo siempre lo he dicho, la música para mí es de la calle, la academia ayuda, agranda, pero en realidad la música es de nosotros, de las personas, ¿ya? No de los profesores. Yo soy profesor, pero igual, me revelo conmigo mismo. Em, y recuerda que, no sé, por ejemplo, la cocina, ¿cachai? Podemos aprender a cocinar de todo, podemos conocer todos los ingredientes posibles, podemos haber probado los mejores postres, pero de repente un durazno, ¿cachai? En verano, ¿cierto? Así dulcecito, rico en su mejor momento, es perfecto, no necesita ni crema, ni nada, ni siquiera apenas lavarlo, ¿cierto? Entonces nunca dejes también de apreciar lo poco y recuerda que la música no es acrobacia, es sentimiento, ¿ya? No es mira lo que puedo hacer con mi música. Mira lo que puedo hacer. Oye, ese buen es seco, no, me da lo mismo. Aquí no importa que es seco. Mira qué emocionante es lo que me está pasando con esta música. ¿Cachai? Vuelvo siempre a Bon Iver, que es un compositor
de canciones como country y pop, que de repente son dos acordes, pero de verdad, y con la guitarra rasgueada así, chin, 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 y una melodía cagona, pero así, nada, dos, tres pedazos, y uno está así como llorando porque está ahí una verdad y hay una como una sutileza y una profundidad en lo que está haciendo. Nunca pierdas eso. Segunda pregunta. Me dejaste perplejo. De hecho, gracias, de verdad. Súper, vale. Ahí lo voy a estar aplicando y todas esas cosas. ¿Y qué otra Ah, es la perdón, segunda? antes de eso, antes de tu segunda, nunca me voy a olvidar cuando me dijiste, Sí. clase, que para mí me quedó grabado, pero hermoso, Sí. que me dijiste que la música te estaba sensibilizando tanto que ibas en la micro y viste una señora que empañaba el vidrio, sabes que dormía y empañaba el vidrio con su aliento en, lluvia, en la Oh. lluvia y te emocionó y te movió el corazón y dijiste, ¿qué me está pasando con esto? Así, No, 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 sí, sí, sí. De hecho, a ti te tengo así en un altar como me transformaste la visión de ver la música, po, que igual como que he vuelto a lo mismo y como que ahora me doy cuenta, igual estoy más introspectivo conmigo, pero como ese cambio de ver la música y cómo funciona en general la vida, como si fue una época muy, muy bonita para mí. qué lindo, me alegro, pisciano, pisciano, ¿cierto? Eso. Sí. ¿Cómo? Eres pisci, ¿no? Sí, Ya, muy bien. sí, sí. Eso, ya, y la otra era en el que estaba viendo la cuestión del live y tenía ahí un máster con macro o como con Sí, perilla. sí. Eso, Entonces, estábamos hablando de variaciones de color, ¿cierto? Que podían ser a través de la síntesis, como por ejemplo, ¿cierto? A través de coloración. Es que este sitio no es tan bueno para eso. Este, por ejemplo. Un siente que cambia de color, ¿cierto? Ya eso es síntesis, ¿ya? Pero también puede ser a través de la mezcla y el diseño sonoro. Entonces yo me ayudé para poder potenciar ese clímax a través de modificar el color procesando el máster de mi tema. Entonces, cada una de estas pistas posee elementos de, en este caso como son audios, de mezcla, ecualización, compresión, etcétera, delays. Pero además, el máster, yo tengo puesta aquí unas cadenas de efectos, ¿ya? Que me permiten hacer esto. Que me permiten hacer esto. ¿Ya? Los DJs hacemos harto eso, po, ¿cierto? Le sacáis el bajo al bombo, o a veces tenéis un canal de efectos que puede enviar, efectos en el máster, efectos dentro de las pistas, efectos de los grupos, efectos dentro de cada sonido. Y la modulación de esos efectos estratégica, si se dieron cuenta, yo no lo paré en cualquier momento el efecto ni lo cambié en algún momento, ¿cierto? O sea, sí, lo cambié en un momento estratégico, ¿cierto? Fui esperando el momento y ahí lo solté, ¿ya? ya, Experimenta con súper. eso. Dentro de la parte de audio efectos, de efectos de audio, ¿cierto? Acá hay una categoría que se llaman utilities y dentro de las utilidades hay unos que son audio effects rack, que son conjuntos de efectos, ¿ya? Aquí puedes encontrar grupos de efectos que son como algunos premapeados, que por ejemplo, no sé, pues Performance and DJ, y hay unos como Washed Out, qué sé yo, como bien psicodélicos y pelacables, ahí también hay un universo interesante, ¿ya? ¿Y esos después los tengo que mapear yo? ¿Ya están mapeados? ¿A qué te refieres con mapear? O sea, como que, por ¿Para ejemplo, no qué? sé. Por ejemplo, que ahí tenía un filtro en el remixer. ¿Sí? ¿Eso está mapeado en algún lado o es solo un efecto dentro Si de yo, esa? si yo abro acá adentro, voy a ver que Ah, ya. Ya, ya, macro, ya. ¿cierto? Y aquí está el filtro. Y dentro de ese Ya. mapeado del filtro, y aquí en realidad está el filtro. Son como, mira, Ah, ya, ya, ya. Ya, dentro del filtro, dentro del filtro. Son macro que se llaman, son macro ya, control. ¿Ya? ya, ya, ya. No, ahí está. Me quedó claro. Súper. Magnífico. Súper. Ya, espera, tengo otra pregunta aquí en el chat. ¿Qué opinas de hacer una melodía o lead principal de un track techno con un hi-hat o cualquier elemento rítmico? Israel. Ayúdame a entender tu pregunta, porque dice, ¿qué opino de hacer una melodía o lead principal en un track de techno? ¿Qué opino de hacer una melodía? He visto unos DJs que hacen el lead con hi-hat. Mm, ah, mm. Ya, yo creo que es interesante plantearse la posibilidad de romper los roles, ¿sí? Como trascender los roles dentro de la música.
Por ejemplo, yo he escuchado algunos temas donde como el hit del tema en verdad es como es un cencerro que cambia de altura. Ting, tan, tututun, ting, tutun, tun, ting, tan, tutututin. Y eso es el tema. Y esa es la melodía o el plato principal o elemento principal con otro acompañamiento. Entonces, ¿qué opino? Yo creo que, con todo respeto, te lo digo, da lo mismo lo que yo opiné. Yo no soy quien para opinar de nada. Si funciona y es bacán, pues dale. ¿Cachai? Yo creo que no hay que poner juicio a la música. Todo depende de tu experimentación. Lo que hagan los otros nos puede servir de inspiración, pero más que como decir, voy ahora a hacer voy a buscar un hi-hat que me permita hacer la melodía, más bien di como, puedo hacer una melodía con cualquier cosa. ¿Qué pasa si la hago con, no sé, un bombo agudo o si la hago con, ¿cachai? O sea, como siempre nosotros nos inspiramos en los demás y en otras cosas, ¿cierto? Mi recomendación, más que copiar, les recomiendo inspírense y más bien como en la forma en que lo pensó el creador, ¿sí? ¿Cómo pensó? Él dijo, voy a hacer una melodía con otra cosa. No hagas con el hi-hat, hazlo con otro elemento. ¿Está bien? ¿Te respondí, Israel? Confírmame si está bien. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Hola, yo tengo una pregunta. Jaime. Oye, si podrías comentar un poco cómo es la metodología que tienes en este Excel de, de sample que hiciste. Porque, claro, yo también tengo como un proyectito donde finalmente tengo 8 líneas, ¿cachai? Y así como que tengo aquí el drums, aquí tengo los bajos, pero veo aquí tú tienes un Excel gigante. Entonces, así como puedes moverte de un lado a otro, cuándo sabes que entra un sonido. Y la otra pregunta, no sé si te la hago el tiro, Ya, a ver. ¿cómo lo haces si haces una premezcla y después haces un mastering sobre este Excel o lo haces antes y después los metes acá los loops? Ya. Bueno, Gracias. decirte que sobre este trabajo que estoy mostrando, yo aquí he hecho otras clínicas. De hecho, si te metes a mi canal de YouTube, vas a encontrar una que es solo de como música electrónica y hablo mucho de este live act. ¿Ya? Pero es una muy buena pregunta. Esto que tú ves acá es como un trabajo obsesivo, casi enfermo, que vengo haciendo hace como 6 años, que me permite como modificar estructura en tiempo real para poder tocar, ¿cierto? Y hacer un live, ¿ya? Aquí no hay ningún sample, todo es tocado, todo es grabado, ¿cierto? Son sintes externos y drum machines externos que yo los grabo dentro y genero estos loops. ¿Cómo lo trabajo? Bueno, voy agregando cositas, ¿cierto? Hasta generar, como te mostraba ahora, una escena que me guste, ¿cierto? Un momento que esté llenito de elementos que digo, aquí está bacán. Y después voy generando hermanos, ¿ya? Que me parezcan como interesantes a partir de justamente lo que hemos conversado hoy día. Sin armonía, con armonía, no sé, dependiendo de la naturaleza de la escena, ¿ya? Entonces, después genero una especie de conjunto, que pueden ser 10, 12 variaciones de eso, que me sirvan también como una progresión, ¿ya? Entonces tengo la primera, tengo la segunda, ¿cierto? Y aquí una progresión, como vieron después, yo llegué a una especie de clímax, ¿cierto? Cuando le pongo play a una cosa, cuando le pongo play a otra, las cuentas, la geometría y la simetría es clave, ¿cachai? Y de hecho es tanto así que, bueno, esto yo lo he tocado en vivo en muchas partes y al principio, como novato, era como que lo quería cambiar, un poco también por lo que preguntaba Eduardo. Esto yo también pasé por la escuela de músicos, entonces también era como, oye, quiero hacer que la música cambie y aquí no, pues esto es chamánico. Entonces, si tú lo cambiás y adelantado, la gente deja de bailar, ¿cachai? Y empecé a cachar que estaba guateando. Amigos me decían, oye, estaba acá en tu música, pero como que la cortaba y así como. Y empecé a cachar, tenía que respetar estos ciclos. Entonces fui como practicando el integrar eso en mi cuerpo también, para poder hacer el live. Porque después la guatita es la que te va diciendo, después ya lo tenía integrado nomás. Metí el dedo cuando corresponde y ponía el play a la hora que corresponde. Incluso te dignas a alargarlo más, 8 vueltas más, porque estáis consciente de que hay una cuenta. ¿Ya? Eso es muy importante y hay que ser muy cuadrado. Y ahí te recomiendo ser muy cuadrado. Muy cuadrado. O sea, de repente me pasa que alumnos me dicen como que tratan de innovar y le agregan un compás de oso y pero es que, bueno, no me dejáis bailar. ¿Cachai? Como, déjame bailar. ¿Ya? Entonces también depende de la naturaleza de lo que estés haciendo. Luego hago un segundo segmento, por ejemplo este. No, a ver, otro, por ejemplo,
A ver, por ejemplo, luego tenemos, es una locura esto. Por ejemplo, tenemos esto, el cual también se va desarrollando, o así también. Y esto es tan como viral, ¿ya? Es tan fácil como seguir avanzando, porque uno le agrega más cosas, y después y si le quito cosas, y después si lo paso para acá, oye, me gusta, y si le pongo para acá, y si después lo paso para acá, después si le agrego esto, y siempre como que empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y por eso llevo 6 años y es una locura, mira. Ya, entonces lo que voy haciendo es como, bueno, además de generar estas como variaciones, aquí tengo un clímax. Después tengo un segundo elemento, un segundo segmento, por ejemplo, entonces puedo ir agregando música de un momento para pasar al otro. Por ejemplo, estoy acá, bueno, se limpia, lo limpio y después puedo meter esto. Tin, tin, tan. Voy a limpiar un poquito más. Sacar el bombo. Se puede sacar cositas. Y este loop que está acá tin, tan, es el plato central de este segmento nuevo. Y ahora voy para allá. ¿Cachai? Entonces, a diferencia de un DJ que mezcla un tema completo con otro, aquí yo puedo mezclar el bombo con uno, con el bajo del otro y el clap de otro, y se vuelve mucho más dinámico. Por eso yo prefiero mucho más hacer un live que un DJ set. Es buenísimo. Oye, ¿y ahí tienes marcado cuándo es tu clímax, cuándo es tu bajada o Sí, te sí, van haciendo? no, con el Ya. tiempo he ido como automatizando más, porque además yo canto en vivo con esto y toco sintes sobre esto. Entonces, tener un poquito menos de margen de error me permite fluir mejor como intérprete. Pero el otro día toqué y era mi cumpleaños, entonces estaba muy alegre y estaban todos mis amigos, entonces lo bajaba, lo subía, lo escuchaba, lo hacía hablar, se metió una amiga a cantar y como se puede, ¿cachai? Pero también para mi mente que tiene que estar además como cómoda, ¿cierto? Disfrutando la interpretación, le sirve saber que ya hay una estructura base de la cual puedo moverme si quiero, pero si estoy nervioso o algo, va a funcionar igual. Entonces hay harto trabajo de preproducción, tanto de estructura, y ahora respondiendo a tu son de pregunta, hay mucho trabajo de premezcla, pero la premezcla la hago adentro y es una enfermedad, porque tengo que automatizar dentro de los clips cada una de las variaciones de esto. Y créeme que eso es terrible. Porque a través de envolventes tengo que, por ejemplo, cambiar la ecualización de esto o de esto. Que ahí cambia un poquito, pero aquí, y ahí poquito también. Pero acá, por ejemplo, los bajos se nota mucho. Este bajo tiene esa ecualización, este bajo tiene esa ecualización. ¿Cachai? Entonces yo tengo que cada uno de estas cositas con una envolvente, mostrar automatización dentro del clip, buscar el punto y no, es una locura. Entonces he estado haciéndolo a veces afuera y a veces adentro, pero bueno, me metí en este rollo, me encanta, pero es harta pega. Es harta pega. Bien, te respondí, ¿estamos bien? Sí, muchas gracias. Oye, ¿y dónde es el canal? ¿Cómo llegó ahí? Quiero, me Bueno, interesó. Jim Ya, Hast perfecto, ahí lo busco. en YouTube vais a encontrar estas cosas, también otras cosas que hago, videoclips y algunas performances en vivo con mi banda. Soy muy versátil. Oye, bueno, agradecerles la presencia, la buena onda, a los que pusieron la cámara también por hacerlo humano, a las caras conocidas que no había hace tiempo, me alegra verles, saber que están también motivados todavía con la música y inspirados, inspiradas, me alegro mucho, me alegro mucho. A los que no la aprendieron pero estuvieron aquí también, me alegro mucho. Gracias por la presencia, por la buena onda. Recordarles que esto es como la puntita de un iceberg, de un proceso de aprendizaje que lidero, así que si es que estás pensándolo, te invito a que te motives porque se generan experiencias súper bonitas de aprendizaje también en grupo y pasan cosas bacanas. Así que ojalá también te animes a participar de eso. Y nada, pues, seguir haciendo música siempre. Recuerden que la música es un juego, se dice play the music, ¿ya? Y que ni siquiera yo que estoy aquí como enseñando y dando cátedras tengo la verdad, solo importa tu intuición y tu guatita, ¿ya?
Así que nada, eso, nos vemos. También les dejo mis canal de YouTube, ¿cierto? Jim Hast, Instagram Jim Hast también me pueden encontrar y podemos estar ahí conectaditos si quieren hablar algo personal o ver mi trabajo. Ojalá también ir a verme en vivo, bacán. Gracias Osvaldo, qué rico verte. Gracias Israel. Alfredo, muchas gracias por compartir tu manera de ver esto. Me quedo con la analogía del atardecer. Bacán, Alfredo, me alegro mucho. Un abrazo para todos. Gracias, Denise. Nos vemos. Que estén muy bien. Chavito, chaito. Oye, cuídate.